Lo primero que quería compartir con ustedes es, bueno, mencionar un dato que conocemos todos, todas, pero que no es menor, que es que hay un movimiento global, regional y nacional de crecimiento de la matrícula universitaria en los últimos 25 años, cuanto menos. El proceso es más largo, pero bueno, si establecemos un corte en algún momento, podemos decir que los últimos 25 años la matrícula en la educación superior, universitaria y no universitaria, ha crecido casi exponencialmente, ¿no? Más que se triplicó, ¿no? Creció un 320% desde 1990 para acá, ¿no? Con lo cual estamos ante un proceso poblacional y demográfico y de crecimiento de un sistema que, bueno, es inédito, ¿no? Y que habla mucho también de esta época y que nos permite también pensar de qué manera los estados, con sus múltiples regulaciones, o con la ausencia de ellas a veces, pero en definitiva eso también es una regulación, marcan o van demarcando un campo de oferta institucional donde ese derecho a la educación superior, ese derecho a la universidad se configura de distinta manera, ¿no? Nosotros podemos ver cómo en los 4 países, en nuestros 4 países, en los últimos 20 años ha crecido la tasa bruta y la tasa neta de asistencia a la educación superior. Es un proceso común en todos, entonces, ¿no? Tenemos a la Argentina con una tasa neta del 35%, Brasil con una tasa del 20%, a Paraguay con una tasa del 25% y Uruguay con una tasa del 26% para 2018. Y de alguna manera esto también nos va señalando que es un proceso regional que toma un rostro distinto en cada uno de los países, ¿no? Porque cuando vemos dónde se cumple, digamos, ese derecho a la educación superior, vemos claramente en nuestros 4 países 2 modelos distintos, digamos, o 2 resultados distintos en esto de ver las regulaciones de cada uno de los estados nacionales, ¿no? 2 países donde la matrícula está claramente concentrada en las instituciones de educación privada, que son Paraguay y Brasil, y 2 países donde la matrícula está mayormente concentrada en la educación en las universidades públicas, como son Uruguay y la Argentina, ¿no? En Uruguay tenemos aproximadamente el 90% de la matrícula en el sector público, y en el caso de Argentina tenemos considerando educación superior, tanto universitaria como no universitaria, ¿no? Y en Argentina tenemos el 75% de esa matrícula de la matrícula en el sector público, mientras que en Brasil esa participación está en el 27% en el sector público y en Paraguay alrededor del 30%, ¿no? Entonces tenemos claramente configurados dos modelos que son también el resultado de cómo se ha configurado en cada uno de los 4 países y cómo ha permeado este proceso de reformas que se inicia a fines de los 80, a principios de los 90, como señalaba Enrique, con las reformas promovidas, digamos, por los organismos multilaterales de crédito, y también la distinta apropiación, llegada, alcance, expansión que tuvieron esos modelos en torno a lo que se llamaron los procesos de privatización de la educación superior, ¿no? Procesos de privatización que también son complejos, ¿no? Porque toman distinto rostro en la medida en la que se articulan distintos componentes en cada uno de ellos, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, hasta antes de la expansión, de la tercera ola de expansión de universidades privadas, que acontece entre el 89 y el 95, podemos ver un modelo de universidades privadas que es, claro, competía con el sistema, con las universidades públicas, pero que también oficiaba de cierta relación de complementación, digamos, ¿no? Y digamos, era mucho más que una relación de competencia, ¿no? Muchas universidades privadas fueron un lugar, por ejemplo, de refugio de muchos académicos y muchas académicas
que fueron expulsados y perseguidos durante la última dictadura militar en la Argentina. Entonces uno puede ver que el proceso es mucho más complejo, digamos, que pensar la separación o la división entre las universidades públicas y privadas en relación a la mera presencia del arancel, ¿no? Del pago de una cuota. Esto que estoy diciendo cambia, ¿no?, radicalmente cuando emergen nuevas universidades privadas, y el campo, digamos, se diversifica. En el caso argentino se establece una relación de paridad, casi, digamos, tenemos casi las mismas cantidades de universidades al día de hoy, casi las mismas cantidades de universidades públicas que de universidades privadas en el país, es un número más o menos parecido, aunque claramente la mayor matrícula está en las universidades públicas, ¿no? Y eso también es el resultado de, bueno, un proceso, por un lado, de resistencia a estos mecanismos de expansión de la educación superior vía la privatización, y por otro lado a un proceso que para mí fue muy significativo en el sentido de que se crearon nuevas universidades, tanto en los años 90 como en los años 2000, que respondían a un modelo que buscó algo relativo a la territorialización de la oferta de educación superior, que tiene mucho que ver con esta cuestión del derecho a la educación, sobre el que voy a volver antes de finalizar. Pero en síntesis me gustaría como de marcar este proceso, ¿no?, global, donde a nivel global tenemos un tercio más o menos de la matrícula de la educación superior en las instituciones privadas, y en América Latina ese un tercio crece casi a la mitad, digamos, con lo cual, digamos, somos también un lugar como muy particular, donde en algunos países se produce este crecimiento mayor de las universidades privadas y en otros se mantiene la hegemonía o la dominancia, digamos, del sistema de gestión pública. Yo creo que, digo, la perspectiva del derecho a la educación superior y en particular a la universidad instala también la mirada problematizadora que podemos tener sobre la cuestión del acceso de la formación y la calidad de la formación universitaria, y la cuestión de la graduación, como bien decían Enrique y Graciela recién, ¿no? Entonces podemos ver cómo en cada uno de nuestros países y a veces en las distintas instituciones se van produciendo sistemas más abiertos, digamos, o más cerrados en torno al acceso. En esa cuestión de la apertura y del cierre, el pago de una matrícula, que me parece que es una cuestión central también que hace al debate en este momento, y a esta noticia que nos estabas contando al inicio de esta conversación. El pago de la matrícula es una cuestión central, aunque no es la única, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, llegamos acá a la gratuidad, esto es condición necesaria, pero no suficiente para asegurar derechos, ¿no? El caso argentino, bueno, es interesante también porque en la Argentina la gratuidad universitaria se declara por primera vez, se establece por primera vez con el gobierno de Perón en 1949. Digamos, es a veces digamos, en la memoria se lo asocia más con la reforma universitaria de 1918, pero fue un planteo que no se desarrolló ahí o no se consagró allí, sino que se consagra en realidad con el gobierno de Perón. Y uno puede ver a lo largo de, por ejemplo, 3 momentos históricos en la Argentina, cómo cada vez que se declara o se vuelve a declarar a establecer la gratuidad universitaria en las instituciones públicas, la matrícula aumenta de una manera vertiginosa, ¿no? Por ejemplo, en pocos años, cuando se instala la gratuidad universitaria en 1949, en pocos años la matrícula se multiplica, ¿no? Pasa de tener en el 47, del 47 al 55, bueno, en el 55 termina con 150.000 estudiantes, cuando 7, 8 años antes había alrededor de 70.000, 70 y pico mil, 80.000 estudiantes. Esa gratuidad es interrumpida junto con la interrupción, la suspensión de todas las leyes universitarias por el gobierno dictatorial que derroca al gobierno peronista en el 55. Pero es repuesta en el 73 nuevamente con gobiernos peronistas,
Y ahí también, nuevamente, la matrícula universitaria se produce un salto y en pocos años, antes del nuevo golpe militar del 76, teníamos 500.000 estudiantes. Un proceso similar acontece con la última dictadura, digamos, y ahí los colegas y las colegas que son de una generación anterior a la mía recuerdan, ¿no?, como en la primavera democrática que se instala desde el 83, no solamente se intervinieron para normalizar a todas las universidades nacionales, sino que también volvió a crecer exponencialmente la matrícula en el sistema universitario, ¿no? Es decir que cada vez que vuelve a instalarse la gratuidad, la matrícula se expande de modo claro, ¿no? Ahora bien, en la Argentina la ley que rige aún con modificaciones al sistema universitario es la Ley de Educación Superior, una ley que se aprueba en 1995 y que tuvo, digamos, estos debates en torno a la privatización, a la mercantilización, que señalaba recién Enrique, y que, digamos, marcan también la presencia de un sistema muy heterogéneo, digamos, porque es una ley que no hablaba del derecho a la educación, hoy sí habla del derecho a la educación y de la responsabilidad del Estado en garantizar eso por una reforma de esa ley que se hizo en noviembre de 2015, pero establecía, digamos, la posibilidad, bueno, todavía es vigente, de que las universidades públicas se financian por sí mismas y, bueno, establecía otros mecanismos regulatorios y de evaluación, ¿no? Entonces, digo, ahí tenemos una cuestión en relación al acceso. La gratuidad lo facilita el acceso, pero no necesariamente facilita, bueno, la graduación. Y la problemática de la graduación en la Argentina, graduación universitaria, siempre es tratada de un modo, yo diría, bastante liviano, que pretende ser pseudo tecnocrático, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un dato que es común tanto a las universidades públicas como a las universidades privadas. Casi el 50% de los estudiantes que ingresan a la universidad abandona durante o luego del primer año. Y en eso no hay diferencias entre el sistema público y el sistema privado. Ahora, cuando vemos los números de la graduación, vemos que el 26% de los ingresantes, de quienes ingresaron a las universidades públicas, egresan en el tiempo teórico establecido por cada una de las carreras en las universidades públicas, pero en las universidades privadas se egresa el 38,6%. De esos ingresantes se egresan en el tiempo teórico. Esta comparación siempre es odiosa también, porque obviamente que son datos que no dejan ver las condiciones sociales, socioeconómicas, familiares, la necesidad o no de tener que trabajar, digamos, del perfil social y cultural y económico de los estudiantes que asisten a cada uno de estos dos tipos institucionales, aún asumiendo que al interior de cada uno de los subsistemas del público y del privado hay una gran heterogeneidad social y económica, ¿no? Ahora, por lo general planteo, cuando se mira los problemas que tiene la graduación en el sistema universitario, son vistos como, bueno, un problema de la eficiencia, digamos, ¿no? Como, bueno, instituciones que ofrecen, digamos, la posibilidad del acceso irrestricto, pero que no cumplen esa función. Pero a mí me parece más interesante mirarlo justamente desde la perspectiva del derecho a la educación, sin negar esa cuestión, ¿no? Por un lado, porque, bueno, todos sabemos que todo estudiante que pasa por la educación superior, bueno, hay algo en términos de la construcción de ciudadanía, de lo común y lo público que se despliega allí, que no es menor. Y al mismo tiempo yo no dejo de mirar que hay una promesa que no ha sido cumplida, digamos, ¿no? La promesa de que todos los estudiantes, con independencia del sector social, económico del cual provengan, tienen las mismas posibilidades de acceder a la graduación, ¿no?
Ahora, me parece que ahí el problema siempre es mirado, que no me parece menor, ¿no? Es construido más desde el lugar de, bueno, los problemas que tienen los estudiantes, sin necesariamente culparlos, digamos, ¿no? Responsabilizarlos sobre los problemas que traen los estudiantes, las condiciones de graduación del nivel medio, del nivel secundario, eh, las condiciones socioeconómicas que atraviesan ellos, ellas y sus familias, pero mucho menos es mirada la estructura académica, la organización de la enseñanza, las innumerables barreras que están operando siempre en el modo en el que se organiza la propuesta en cada una de las carreras, en cada una de las universidades. Entonces me parece que la perspectiva del derecho a la educación, mirado desde el punto de vista de la forma, no solamente ya del acceso en relación a cuestiones como la gratuidad, sino mirados de la formación y la graduación, interpelan o deberían interpelar sobre todo a los cuerpos académicos de gestión y gobierno de las universidades públicas y privadas en torno a cómo piensan también el modo de organizar la enseñanza. Y yo para eso digo, viendo, recuperando la investigación educativa sobre el nivel secundario, digamos, de ese debate o de esos aportes, pienso que allí hay algo para aprender, digamos, porque en la investigación sobre el nivel secundario y luego las políticas de nivel secundario también pasan por el mismo proceso, digamos, pasan por el proceso de identificar las desigualdades de origen de los estudiantes como el principal problema a cada vez más en nuestros países, con distintos niveles de avance, digamos, identificar que gran parte de los problemas que hay en torno a la retención, bueno, los datos que mostraba Enrique recién en relación al liceo uruguayo son tremendos, ¿no? Son problemas que tienen, digamos, que tienen más que ver con la propuesta cultural, escolar, académica de las escuelas secundarias, del nivel secundario, y que eso no se explica meramente por la desigualdad de origen de los y las estudiantes, ¿no? Entonces el problema, digamos, lo tenemos los responsables o quienes trabajamos en la enseñanza y en la gestión académica de las instituciones, ¿no? Me parece que ahí hay algo para aprender también de lo que pasa en el nivel secundario. Y digo, me gustaría terminar pensando algunas cuestiones del derecho a la educación con la clave de la territorialización, digamos, ¿no? Porque tiene mucho que ver con los debates que están habiendo actualmente, bueno, hace muchos años ya, no es un debate tan nuevo, pero que cada tanto emerge con fuerza en torno a cómo se expande, ¿no? ¿Qué decisión tomamos en relación a la expansión de la educación superior y de las universidades, ¿no? Uno diría que una estrategia para garantizar el derecho a la educación es asegurar la cercanía geográfica, cultural, que ofrece el sistema para que todos y todas puedan acceder, ¿no? Y así pasemos, por así decirlo, de sistemas masificados a sistemas democráticos, donde todos los sectores sociales tengan la misma representación que tienen a nivel social, están representados en las universidades, en el sistema universitario o en el sistema de educación superior. Entonces, hay una primera cuestión, digamos, que es que, digamos, la gratuidad, no se trata solamente de la gratuidad, sino que a la gratuidad hay que sumarle la cercanía, ¿no? La geográfica y cultural, las posibilidades de acceso a la educación superior, ¿no? También aparecen otras variables más sutiles, pero igualmente fuertes, ¿no? Como la cuestión de las personas con discapacidad, de cómo también se asegura el acceso de las personas con discapacidad, o cómo aseguramos condiciones igualitarias para varones, mujeres, personas trans, para que accedan también al sistema universitario, ¿no? De la investigación que hicimos, que tuvimos el gusto de hacer cada uno en nuestros países el campo, pero ir compartiendo un poco los objetivos y esos avances y resultados que hemos hecho en los 4 países en que estamos aquí representados en torno a la educación privada, hay un dato que para el caso argentino, bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención, que tiene que ver con que en todas las ciudades del país donde hay sedes de universidades o sedes principales o sedes no principales, se oferta la carrera de abogacía, ¿no?
Y eso para mí, esta es una pregunta que yo no me la formulo por fuera de la cuestión del derecho a la educación. No solamente porque me pregunto, digo, el pueblo necesita que haya cada vez más y más y más abogados, sino que me pregunto también por la capacidad que tiene el sistema universitario de ampliar los horizontes formativos y culturales de la población, ¿no? Es decir, digo, cuánto desde los sistemas universitarios, de las políticas de educación superior de cada país, cuánto hacemos para cuestionar, digamos, esos modelos instalados de carreras universitarias y cuánto hacemos por diversificar también, porque muchos estudiantes no solamente deciden hacer la carrera de abogacía porque se oferta cerca de sus casas, sino también que la hacen porque desconocen otro tipo de ofertas, otro tipo de carreras y posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? Entonces ahí me parece que hay también un rol en cómo se interpela a la población local en cada contexto. Y también, digo, la pregunta tiene que ver en torno a la territorialización, es cómo cómo pensamos el derecho, que no tiene un derecho que no se materializa en una sola función de las universidades, que es la enseñanza. Digo, hay que pensar también la investigación científica y la pertinencia social que tiene la investigación que desarrollamos, es decir, cuánto, vamos a decir así, cuánto, ya sea investigación básica o aplicada, digamos, cuánto de la investigación que realizamos responde a problemáticas sociales de amplios conjuntos de la población y no de grupos selectos o particulares, y de qué manera también pensamos la tercera función, que es la relativa a la extensión, ¿no? Por suerte, en muchos de nuestros países, estoy pensando, bueno, en los 4, hay experiencias exitosas, alternativas, en torno a problematizar la extensión universitaria no como el brazo que baja de la universidad hacia los sectores populares que no acceden a ella con algún curso o algún cursito de formación profesional o de actualización, sino como el lugar donde las demandas de los sectores sociales son incorporadas y son procesadas en la universidad y tienen impacto también en la enseñanza y en la investigación, ¿no? Esto ha cambiado, bueno, ha sido un proceso que han visto muchas instituciones universitarias de nuestros 4 países, y me parece que también es algo también para pensar el derecho a la educación, pero no solamente en la función de la enseñanza, sino también en la investigación y en la extensión, ¿no? Y en esto de pensar la territorialización y asegurar el acceso, hay una pregunta que me hago en torno a pensar cómo se expanden los sistemas de educación superior, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, si nosotros vemos, clasificamos a las universidades públicas y privadas por su tamaño, universidades pequeñas, como las clasifica la Secretaría de Políticas Universitarias, universidades pequeñas con una matrícula menor a 10.000 estudiantes, universidades medianas entre 10.000 y 50.000, y universidades grandes con más de 50.000 estudiantes, vemos que en el sector privado el 80% de las universidades son pequeñas, tienen menos de 10.000 estudiantes. Cuando vemos el sector público, la mitad, el 51%, son universidades medianas, el 36% son universidades pequeñas y el 12% son universidades de más de 50.000, ¿no? Que son las universidades más antiguas del sistema, como la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí la pregunta es, ¿hasta qué punto la creación de nuevas sedes, de nuevas carreras, es el modo de responder, digamos, a necesidades territorializadas y muy concretas, ¿no? De demandas por educación superior que hay en distintas partes del territorio, creando nuevas sedes de instituciones que son mega instituciones, o pensando modelos institucionales donde el tamaño no es un dato menor, digamos, ¿no? Modelos de instituciones que por ahí puedan ser sostenibles en el tiempo, pero no tengan una matrícula masiva de 40 o 50.000 estudiantes, sino que, bueno, aseguren derechos, digamos, la pregunta que me hago es, ¿qué capacidad tiene una institución de 50.000 estudiantes para satisfacer el derecho a la educación de una población determinada, ¿no?
Digo, qué plasticidad institucional tiene, ¿no? De qué manera piensa cada uno de sus estudiantes como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En las condiciones de la masividad. Digamos, tiendo a creer que es posible pensar en instituciones más pequeñas, y acá también, bueno, se materializan estas desigualdades y diferencias que se transforman en desigualdades en torno a cómo pensamos esta expansión, ¿sí? Bajo el modelo de instituciones masivas que siguen expandiéndose o bajo el modelo de instituciones más pequeñas que puedan responder a necesidades más puntuales para satisfacer ese derecho.